Leemos en el Salmo 30, tened valor y firme el corazón. Strobing lo va a traducir, portaos varonilmente, vosotros los que esperáis en el Señor. Seguimos reflexionando sobre la virtud de la fortaleza, en este caso, ante las situaciones adversas de nuestra vida. Queridos todos, continuamos con la reflexión entonces sobre esto de la resiliencia, esa capacidad de recuperarnos de las situaciones adversas de nuestra vida, de las cosas que salen mal, que no son como las esperábamos, tanto del presente como también las del pasado. Y cómo la fortaleza, esa virtud tan importante también, virtud cardinal, virtud que debe ser sobrenatural también, en cuanto que estamos en gracia de Dios, una fortaleza que viene del Señor, nos tiene que ayudar a estar firmes, a mantenernos constantes en los propósitos, en la paz del corazón, en lograr según la voluntad del Señor y no buscando salidas en el pecado o en cosas desordenadas. Bien. Pero empecemos siempre como se debe, invocando a nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bien, en primer lugar, hagamos un marco algo teórico de las cosas que el Señor puede querer para nuestra vida o permitir, pero en cuanto a nuestra disposición de ánimo no es muy distinta, no es muy distinto cómo tenemos que encarar una cosa o la otra. Como la teología enseña, existen lo que se llama la voluntad de beneplácito, de parte de Dios por supuesto, y la voluntad significada. La voluntad significada es aquella donde el Señor me indica lo que yo debo hacer. Entonces, los mandamientos, ¿sí? los preceptos de la Iglesia, las cosas que el magisterio de la Iglesia ha mandado de manera definitiva, etc. Las gracias actuales, los consejos evangélicos, sobre todo nosotros que tenemos hechos votos, pero también va a decir Santo Tomás, al menos en el ánimo debe estar en todos, porque en alguna circunstancia de la vida Dios me puede pedir que viva la pobreza, que viva en la castidad celibataria, en alguna circunstancia de la vida obviamente que Dios la puede pedir, incluso a una persona que está casada, y si no hay casamiento, claro, con más razón. Y así, y como decíamos, gracias actuales, Dios me está mostrando que yo tengo que hacer esto, bien, voluntad significada. Y obviamente esa voluntad yo me tengo que adaptar, me tengo que someter, me tengo que sujetar para ser santo, para ser feliz, ¿no? Recordemos que es la santidad, es la alegría de hacer la voluntad de Dios, decía San Juan Pablo II. Y todos los ejercicios espirituales son en orden a esto, ¿no? Dios tiene un plan para mí y quiere que yo sea feliz y santo lo más que se pueda en esta vida, claro, la felicidad completa después en el cielo. Y voy a ser feliz en la medida en que yo me mantenga cumpliendo esa voluntad del Señor, ¿no? Y hay que tener entonces fortaleza para mantenerse firme y no desviarse por las dificultades, por las contrariedades, por la mortificación que necesitemos quizás en alguna de estas voluntades significadas del Señor. También entonces existe, como decíamos, la voluntad de beneplácito. Son aquellas cosas que no están mandadas por Dios, no son claras de qué quiere el Señor o sobre todo qué va a permitir en mi vida. En cuanto a mi salud, en cuanto a la fortuna, en cuanto a todo lo que no depende de mí. Incluso esto uno puede extenderlo hacia el pasado, las cosas que han sucedido en mi vida, que no han dependido de mí, y también en cuanto no solamente sucede o no sucede, lo que soy. ¿Sí? Si soy varón o mujer, si, digamos, todas mis características, mi temperamento, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que no depende de mí. La vida es un don, no lo puedo decidir yo, ¿cierto? Entonces, en sentido amplio también por voluntad de beneplácito del Señor se puede entender así. Entonces, con respecto a esta voluntad también del Señor, uno debe conformarse, ¿sí? Debe uno someterse, y ya vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Ajustarse, sujetarse a esta voluntad del Señor. Y en este sentido, antes de que uno pueda lograr ese sometimiento, ese sujetarse, ese conformarse, ese abandonarse,
existe la rebelión, ¿no? Me rebelo contra lo que Dios quiere, ¿sí? Bueno, es lo más natural dentro de nuestra naturaleza caída en el pecado original, ¿no? Rebelarme, no acepto lo que Dios quiere, no acepto lo que ha sucedido en mi vida, no acepto, ¿no? Bien, después, un poco mejor que eso, pero todavía no llegamos a un nivel cristiano, es la aceptación, ¿sí? Pero la aceptación más como una resignación. Bueno, no queda otra, así es, ya está. Es mejor que la rebelión, pero bueno, me resigno, ¿sí? Bueno, ya está. Dios lo ha permitido así en mi vida, así soy, no me queda otra. En definitiva, me resigno porque no me queda otra. Bueno, un paso más, ahora sí, la aceptación con todas las letras, que también tiene sus grados. Una vez que yo acepto la voluntad de Dios, existe el primer grado, que es, bueno, el abandonarme en las manos de Dios, pero como una tolerancia y paciencia. Tolero la situación con paciencia, es decir, no voy a buscar yo una situación difícil en mi vida, ¿no? Algo contrario a lo que siento o lo que tengo ganas, pero bueno, si Dios permite algo contrario a mi gusto, yo no voy a cometer pecado, no me voy a rebelar, ni voy a buscar una salida, un placer o lo que sea. Bueno, no voy a cometer ni pecado mortal ni venial, ¿eh? Esa paciencia nos habla, los que hayan hecho ejercicios espirituales, de la segunda manera de humildad, la primera y la segunda, ¿no? Ni porque todo el mundo me diera, ni porque me quitaran la vida. Cualquier cosa que pase entonces más atractiva o más repelente, no voy a consentir en cometer un pecado venial, al menos ni mortal ni venial. Al menos en la disposición del ánimo, y puede ser que a un pecado venial se escape por nuestra debilidad, pero no pecados veniales deliberados. Bueno, eso es entonces una fortaleza muy grande ya. Cualquier cosa que pase, cualquier cosa que sucede, ni cómo me siento, ni... Bien, bueno, yo no voy a cometer un pecado, ¿sí? Voy a tener paciencia, acepto la voluntad de Dios con paciencia y no voy a faltar al amor de Dios. Bien, pero se puede dar un paso más de esta paciencia o tolerancia, que ya es bueno obviamente, y ya se habla de buena voluntad y prontitud ante el sufrimiento. Buena voluntad y prontitud ante el sufrimiento. Es decir, no voy a estar buscando, por así decirlo, un sufrimiento por amor a Dios, pero mi actitud es, si sucede algo que me contraría, que me cuesta, que me duele, inmediatamente lo voy a aceptar y con alegría, con cierta alegría, no solamente es una paciencia, bueno, sí, un tolero, sino que, bien, me alegro porque Dios, una alegría todavía débil porque hay un paso más, pero puedo encontrar ahí algo más que simplemente aceptarlo. Incluso si Dios me pide un sacrificio, lo hago, doy un paso más y lo hago, el sacrificio, y eso sí con alegría. Bien, pero vamos a un paso más, y es de aquel que no solo acepta y sufre de buena gana la pena y los trabajos que Dios le envía, sino que los desea y se alegra mucho con ellos. Es el santo abandono, ¿no? Es lo que llama el santo abandono. En la nomenclatura de San Ignacio lo podemos ver a esto, por ejemplo, en la actitud de quien tiene esa tercera manera de humildad, que es perfectísima, ¿no? Que ya teniendo la primera y la segunda, sí, desea sufrir por amor a Dios, porque desea imitar a Cristo. Y esto en todo, ¿no? En todo, ya sea lo que hay que decidir, sobre todo digo lo que sucede. Sucede algo adverso y el santo no se aflige, porque ve en eso, como veremos, la voluntad de Dios, y ve en eso muchas cosas buenas que nosotros muchas veces no podemos ver. Sobre todo ve una participación de la cruz del Señor. Y en esto entonces, este santo abandono en los bienes y males externos que la providencia puede disponer, en las cosas también que afectan al interior nuestro, a nuestro cuerpo, a nuestra psique, nuestros sentimientos, a las cosas que tienen que ver con la familia, con los eventos, con las humillaciones que puede darse. Bueno, todo lo que involucra mi vida exterior, mi vida interior. Bien, y este abandono es el acto más perfecto de la confianza, porque abandonarse es dejarse, entregarse en manos de otro, y obviamente que supone mucha confianza. Y es por tanto muy agradable a Dios y supone mucho amor del que puede vivir esto. Hablando de amor, decía Santa Teresita, Niño Jesús, el amor es tan poderoso que sabe sacar bien de todo, sabe sacar provecho de todo, del bien y del mal que haya en mí. Incluso que pueda haber en mí. Bueno, ya veremos, ya avanzaremos un poco sobre esto.
Entonces, teniendo este marco, si se quiere, un poquito teórico, vayamos a lo que implica nuestra resiliencia, nuestra capacidad de sobreponernos, de sacar incluso fuerzas, de no perder la paz, de mantenernos firmes, etc. En cuanto a dos aspectos, si se quiere, de nuestra vida, que pueden ser presentes, futuros o también pasados. Y en primer lugar son los hechos fortuitos, lo que podríamos llamar vulgarmente tener mala suerte. ¿Sí? Habría que hablar si realmente la mala suerte. Santo Tomás habla de lo que es la mala suerte, cómo se puede entender. Obviamente no es una falta de fe en la providencia divina, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero se entiende lo que quiero decir. Bueno, mala suerte, no salió las cosas como yo esperaba, no están saliendo como... Porque tenemos que abandonar esa un poco infantil fe de que si me va bien es que Dios está conmigo y si me va mal, Dios no está conmigo. Y no es así. Eso es muy infantil todavía. Eso es fe del Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios no puede querer un sufrimiento para mí? ¿Por qué no puede querer una prueba si su Hijo murió en la cruz? Entonces, es importante tener la claridad en la inteligencia y la fortaleza en la voluntad de que, bueno, la pasión también, le decíamos ayer, ¿no? La pasión de la ira, la pasión, todo lo que son las pasiones del apetito irascible, que estén firmes, ¿sí? Tampoco que estén desmesuradas, pero que estén firmes para que las adversidades, que lo que no me permite llegar al bien, es decir, las tristezas o los miedos, yo los pueda repeler, pueda ponerle todo el odio que haga falta, toda la ira, para mantenerme firme en el bien. Monseñor T. Todd, ese gran escritor, y sobre todo de jóvenes, les decía así en un libro para jóvenes: es una creencia equivocada el imaginarse que vivimos en este mundo para que todo nos salga bien y siempre estemos lo mejor posible. No, estamos en el mundo para que, cuidando nuestra alma según la voluntad de Dios y cumpliendo los deberes que la propia carrera impone, lleguemos después de muertos a la felicidad eterna de los cielos. Por lo tanto, si sé que Dios no me juzga por el éxito que haya obtenido en la vida, sino por haber hecho o no cuanto pude, entonces el fracaso no me desanimará. Porque en cuanto a estos hechos fortuitos que pueden darse, también están obviamente los fracasos que pueden suceder en nuestra vida. Ya hablaremos un poco más de esto en la próxima charla, en la próxima meditación. Pero digo, ya sea una cosa que depende de mí, en el sentido, hice algo y fracasé, o no hice nada y las cosas no salen bien, de cualquier tipo, todo esto que vamos diciendo hay que entenderlo de esa manera, que en definitiva todo tengo que hacerlo para mantenerme firme, que en definitiva Dios todo lo permite por un bien para mí. Así de animarme, sigue T. Todd. Buena suerte o mala suerte, ambas las aprovecho para marchar imperturbable hacia la meta. En el momento en que nos hiere un desengaño, el dolor, la desgracia, no sabremos por qué permitió Dios tal prueba. A medida que vamos avanzando en años y volvemos los ojos hacia atrás a los acontecimientos de los tiempos pasados, en su rumbo y orientación descubrimos la mano de la providencia que dirige sabiamente y con amor paternal el destino del hombre. Vemos la sabiduría divina que alienta en las cosas y acontecimientos humanos y rige el curso del universo. Y pone acá un dicho latino: ludit in humanis divina sapientia reus. ¿Sí? Dios, con su sabiduría divina, juega con las cosas humanas. Es una manera de decir esto muy gráfica. Entrégate por completo a Cristo y así podrás con toda seguridad resistir a las más crueles desgracias. Entrégate a Cristo, lo que decíamos recién, abandono. Me entrego en sus manos. ¿Sí? Buscad el reino de Dios y su justicia. Él me va a dar la fortaleza para mantenerme firme en cualquier situación que pueda haber. ¿Cuántas veces se ven en internet entonces testimonio de gente que se ha sobrepuesto a situaciones, cómo lo ha hecho? Está muy bien, pero nosotros tenemos más herramientas todavía, muchas más, porque lo tenemos a Dios, nada más y nada menos. Y esa fe en su providencia, como vamos a ver, en su asistencia. Bien, en otro libro, T. Todd también va a decir siempre a jóvenes, nos sirve a todos: puede haber enfermos dichosos y hombres de salud férrea desgraciados. Puede haber ciegos dichosos y muchas veces los dos ojos no bastan para la felicidad. Todo depende del espíritu con que vamos asimilando el sufrimiento.
En todo cuadro vemos luces y sombras. El talento del artista está en la manera como sabe fundir estos dos elementos en un conjunto armónico. Dios, mi Padre Celestial, conoce mis males. Sé eso, estoy convencido. Por lo tanto, si permitió que me visitara tal desgracia, a buen seguro tenía un plan. Eso es como el ABC de nuestra fe, que todos seguramente lo entendemos, pero el problema es que no siempre lo podemos vivir, sobre todo cuando nos toca a nosotros no entender su plan. ¿Qué plan? ¿Quién va a saberlo? ¿Me purifica por mi pasado? ¿Me fortalece para el porvenir? ¿Quiere santificarme? ¿Quiere que sea más reflexivo en mi sentir y obrar? ¿Quiere que vaya acumulando méritos? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Yo tengo que confiar en Él, pero confiar en Él. A veces cuando algo nos duele, ya viene esa pregunta, ¿por qué, Señor? Pero un acto de confianza, Él sabrá por qué. En cambio, sé muy bien que he de salir del fuego del sufrimiento, del fuego del sufrimiento con el alma mejor, más pura, más recogida, más seria. Mi oración será en estas ocasiones: hágase, Señor, tu voluntad. En cualquier punto que yo esté, hágase, Señor, tu voluntad. Aunque yo no la comprenda, hágase, Señor, tu voluntad, por más sufrimientos que me acarree. ¿Por qué de sufrir yo tanto?, exclamas. ¿Cómo vas tú a saber el por qué? Tan solo Dios lo sabe. Pero en sus manos estamos, y esa es la gran esperanza que tenemos que tener, la gran confianza y nuestra gran fortaleza. Como decíamos en lo primero que citábamos del Salmo, ¿no? Manteneos firmes, ¿sí? Vosotros que esperáis en el Señor. Va a decir Monseñor Fulton Sheen hermosamente, estuvo 4 meses en el hospital en el año 78, un año antes de morir. No sufrió poco, lo comenta en otro lugar, y escribía a un primo: no me quejo de mi condición, todavía estaba enfermo, pues creo firmemente que el Señor nos pone a menudo acostados sobre la espalda para que miremos constantemente hacia el cielo. Miren qué hermosa manera de ver la providencia de Dios en una enfermedad. Tenemos que preguntarnos y contestarnos, si no encontramos el por qué, contestarnos con en definitiva, bueno, Dios sabe por qué, Dios sabe por qué. Y ya está. Y acá una cosa, un antiejemplo mío de que puede servir, antiejemplo en cuanto yo me enfermé. Este invierno aquí en Europa ha sido bastante complicadito. Yo creo que todo el mundo ha caído alguna vez. Y yo generalmente en invierno no me enfermo nunca. Me enfermo a veces de la garganta en verano, ¿no? Bueno, y me enfermé. Y yo, bueno, como ser humano que soy, un momento, ¿por qué? Si, bueno, tantas cosas por hacer, se atrasaban las cosas. Bueno, no me rebelé contra Dios, pues, ¿por qué si siempre me enfermo en verano? Porque no como siempre. Bueno, digamos, algún pensamiento que uno tiene por ahí, humanamente hablando, en los momentos de más dificultad. Y lo que Dios me regaló con esto, que se lo agradezco, es que yo estaba hacía 2 años mal, 2 años mal de la garganta, no podía cantar, pero sobre todo hablar. En algunos videos se nota que estoy un poco difónico, sin haber dado una charla de algo y me caía difónico, y bueno, fui médico, otro, y no encontraba nada. Bueno, en fin, ya está, Dios hacía algunos ejercicios para poder, pero me mortificaba bastante porque los sacerdotes usamos bastante de la voz para... Bueno, después de la enfermedad se me pasó. No sé cómo Dios lo hizo, pero me enfermé de la garganta y se me pasó la enfermedad, que no fue tan grave ni nada, ¿no? Y se me pasó, ahora puedo hablar como antes, no soy Pavarotti ni nada, pero no me quedo difónico después de una charla, nada. Bueno, en fin, el Señor tiene, y aunque no me hubiera regalado eso después, lo mismo, es bueno estar porque Él lo quiere, Él quiere que esté enfermo, ya está, ya con eso alcanza. Quiere que sufra con paciencia esto, ya eso me tiene que alcanzar y sobrar. Y entonces con esa confianza en Dios podemos decir con Santa Teresa, que le decía el Señor, ¿no? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. En definitiva también la indiferencia ignaciana, que es muy fácil de entender en la teoría. Después, en el momento de dificultad, tenemos que
bueno, hacer uso de esta fe que tenemos, estos conocimientos, y ponerlos en práctica, rezar, pedirle a Dios la gracia de ser indiferentes, ¿no? De lo único que no tenemos que tener indiferencia es de su voluntad, de Dios mismo en definitiva. Bueno, pero vamos al segundo punto, que es un poquito más complicado, porque cuando las cosas dependen de los demás, me cuesta más ver la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque veo causas segundas. Está la causa primera, que es Dios, se la llama así justamente porque es causa de todo. Las causas segundas somos nosotros, también las cosas que no tienen libertad, pero sobre todo se aplica a los seres humanos, bueno, los ángeles también podría ser, causa segunda que dependemos de la causa primera. Bien, cuando algún daño, algún revés me viene de las criaturas, es más difícil ver a Dios allí. Y sí, tenemos que ver a Dios allí. Nada se le escapa a la providencia divina. Dios puede evitar que alguien me haga un mal. Y uno dice, bueno, pero entonces Dios es malo. No, porque no lo produce Dios al mal. Pero Dios, y eso es lo que tenemos que meditar, es tan sabio, lo que dice Santo Tomás citando a San Agustín, las dos inteligencias más grandes que Dios no permitiría los males si no fuese tan sabio y tan poderoso, agreguemos tan bueno, no me acuerdo las palabras exactas que usa, pero en su sabiduría y en su omnipotencia, que pudiera sacar esos males bienes mayores. Y entonces, para nosotros, el ejemplo que puedo poner, que suelo poner también demasiado sencillo, ya me dijeron de ayer que los leones no comen manzanas. Bien, no, el león no se iba a comer la manzana, el león me iba a comer a mí, yo tenía que defender, bueno, en realidad no sé qué dije, pero más o menos va por ahí. Bueno, entonces en este caso, si yo salgo a la calle y no sé, hay un viento y una rama de un árbol, no hay árboles acá afuera, pero no importa, me golpean la cara, entonces, bueno, en cuanto a mi entender el plan de Dios en mi vida, eso que me sucede a mí ahí, es igual que si viene alguien y me pega en la cara, lo mismo. O y lo mismo que si alguien me lo hace porque me odia, me lo hace porque cree que soy otra persona, me lo hace porque está loco y se anda suelto y no sabe. O sea, no importa las causas segundas, si son libres, si es a propósito, si fue una rama, no importa, en cuanto que Dios podría haberlo impedido y Dios lo permitió. ¿Sí? En el caso de la rama, Dios lo quiso, porque la rama responde a Dios exactamente. En caso del otro, si lo hizo libremente, Dios lo permitió, porque Dios no quiere el pecado. Dios no quiere el pecado. O sea, existen males morales, es el pecado, y existe el mal físico, que se llama, que son todos los demás males. No solamente el físico, sino también el psíquico, el espiritual, lo que sea. Pero el mal moral es el pecado, Dios no lo quiere con mayúscula. ¿Sí? Ahora, todos los otros males, sí, por eso digo la enfermedad, cualquiera que sea, sí, Dios quiere que esté enfermo, sí, ¿qué problema hay? No tiene derecho Él, además que lo hace porque me ama. Ese es el punto. Y también decimos, Dios no quiere que haya mal moral, no quiere el pecado, pero lo que el pecado produce sí lo quiere, en cuanto que lo permite y de ahí saca un bien. Pensemos en la cruz de Cristo. Dios no quería el pecado de los fariseos, pecado el más grande de toda la historia, pero sí quería los efectos de eso, porque de hecho, como dice Santo Tomás, Dios envió a su Hijo a la pasión, y eso está explicado también en el contexto de la Escritura muy clarito. El Padre le pidió a Jesús que vaya a la cruz, y Él quería ir a la cruz. Bien, entonces, para entender un poquito esto, pueden servir algunos textos, y en ese sentido, tener presente que también la libertad humana, Dios la maneja sin quitarnos la libertad. No vamos a poder explicar esto, y también que hay mucho misterio, pero no, Dios no nos quita la libertad, y sin embargo, puede. Por eso, como dice los Proverbios 21:1, arroyo de agua es el corazón del rey en las manos de Yahvé, quien lo inclina a donde quiere. Bien, y Monseñor Ströbinger comenta, en una célebre meditación de 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, se dice: soy, hijo mío, dueño de los corazones y dulcemente los llevo, sin perjuicio de su libertad, a donde me place. Los libros santos están llenos de esta consoladora doctrina. Pone varias citas también. En otro lugar, 2 Macabeos 13:4, el rey de los reyes movió el corazón de Antíoco contra aquel malvado. Pone un par de citas y dice el Monseñor Ströbinger: raras veces recordamos que también el corazón de los príncipes es manejado por Dios según sus designios. Vana es toda filosofía de la historia que no se funde en esta verdad. Repito, mantener clarísimo el hecho de que la libertad Dios no la quita, pero Dios es Dios
Y ahí está todo dicho, ¿sí? Bueno, una de las cosas que nos puede ayudar a entender, o sea, cuando algo sale mal, se lo dice el padre Hurtado aquí, después leo un poquito más esta cita muy hermosa, hablando del edicto o sea, nosotros lo hemos comentado una otra vez, sale un edicto por lo cual el César manda que vayan a empadronarse a su ciudad natal, tienen que irse, es una situación muy complicada para José y María, y uno dice, bueno, claro, era la providencia divina que acomodaba las cosas justamente por medio del rey para que naciera Jesús donde estaba profetizado. Mi vida también está escrita en el corazón de Dios, también lo que me pasa es providencial. También no soy José, no soy María, pero soy amado por Dios, soy su hijo, no soy un accidente. Es la misma fe que tenemos que tener, aunque no haya un edicto, y a veces hay edictos, digamos, hay cosas que... Bien, dice así el padre Hurtado, San Alberto Hurtado, salió un edicto tiránico contra el derecho natural. En el caso de María, ¿sí? Bueno, pone acá un parecito, dice, porque esto en realidad es un texto de los apuntes que él tomaba para dar charlas, por eso está un poquito cortado. Dice, 2 leyes de la vida espiritual. 1, la expiación. Los que son de Jesús llevan la señal de la cruz. 2, la providencia. Entonces, son 2 leyes. La expiación, yo me uno a la cruz de Cristo para expiar por el mundo, ¿sí? Para ofrecer sacrificios a Dios por los pecados del mundo, para consolar el corazón de Cristo también por los pecados del mundo, pero también por mis pecados. ¡Wow! No, ¿qué me creo qué? ¿No? Me creo que... No, mis propios pecados también los tengo que expiar. Entonces, en ese sentido, digamos, puedo entender las cosas que la providencia va permitiendo, y en este caso de los seres humanos, que me lo merezco. Y como vamos a ver, lo dicen los santos, un lugar a otro, voy a leer algo de Fu Tong Shin también, o sea, si me pasa algo y no lo merezco ahora, bueno, lo mereceré quizás por algo que voy a hacer o por algo que he hecho. Y la medida de lo que merezco es, un solo pecado mortal que haya hecho, uno solo me hace merecedor del infierno. Punto. Así de sencillo. Entonces, ¿qué cosa me puede hacer una persona aquí en la tierra que sea tan terrible que yo diga, no, en realidad no me merezco eso? Por favor, siempre es poco, siempre es menos. Y además que sabemos, nos va librando del purgatorio, que es mejor librarnos aquí por los sufrimientos que en el purgatorio, que se sufre bastante más. Dice así Don Columba Marmion en un libro que se llama Jesucristo y el ideal del monje, donde va tratando varios temas y hay cosas que no son solamente para un monje. Y habla de la compunción del corazón en un momento, ese estado constante de arrepentimiento de los pecados, no de falta de paz, todo lo contrario. Es una gracia muy grande por la cual nos vemos pecadores y en la paz de sabernos perdonados usamos de ese arrepentimiento para buscar la santidad con más ganas. Entonces trae la cita de David ya al final de su reinado, cuando su hijo Absalón quiere quitarle el reino, entonces él va saliendo del palacio y hay un tal Semeí que es de la familia de Saúl, que era el rey anterior, y empieza a insultarlo, a maldecirlo, a tirarle piedras. Y le dice, por ejemplo, huye, huye, hombre sanguinario, ahora te dan tu merecido. Y uno de los criados de David entonces quiere hacer justicia porque era el rey, ¿no? Y David le dice, conocerán este episodio seguramente, déjale, he aquí que el hijo de mis entrañas atenta contra mi vida, contra la vida de su padre. ¿Y cómo admirarse de que un extraño le maldiga? Déjale, que Dios lo ha dispuesto así. Tal vez el Señor atenderá mi aflicción y me bendecirá a cambio de esta maldición. Dios lo ha dispuesto así. Dios lo ha dispuesto así. Creo que en otra traducción he leído por ahí, dice, si Dios le dice que maldiga, no, es lo mismo. Dios lo ha dispuesto así, se entiende la misma idea. Bien, recordando sus culpas, comenta el beato Columba Marmión, lleno el corazón de estos sentimientos de compunción de que rebosa el miserere, Salmo 50 hecho por David, más que recomendable, el santo rey acepta los ultrajes en expiación de sus pecados. O sea, me lo merezco, me merezco mucho más. Esto, gracias a Dios que me da este dolorcito, que aunque me duela mucho, es un dolorcito comparado con lo que me merezco. Y entonces uno tiene más fortaleza porque lo toma de otra manera, lo resisto porque no es algo injusto, no veo injusticia, todo lo contrario. Monseñor Ströbinger trae, citando este pasaje, una cita de San Ambrosio que dice, oh paciencia tan alta, oh invención tan grande para extinguir las injurias. Ya está, tan grave, pasa nada. Bueno, el Monseñor Fu Tong Shin también
tiene una frase que él dice que Dios tiene guantes, hace las obras por medio de los demás. Y realmente, bueno, nos enseña todo esto también hermosamente, tenía muy buena pluma y un santo varón, sí, tendría que ser beato ya. Él sufrió, sí, se dice fácil estas cosas, tenía su programa La vida merece ser vivida, Life is worth living, tenía ya unos 30 millones de telespectadores, 30 millones, estaba en el cenit de su popularidad, pero no popularidad humana, o sea, el bien que hizo, duplicó el número de católicos en Estados Unidos. Y por una situación en la cual él tenía razón con el cardenal Spellman, bueno, tuvo que dejar el programa, le sacó varias cosas, no fue fácil para nada. Y él dice, algunos curiosos desearían que abra heridas ya curadas. Los medios en particular se deleitarían con un capítulo en el que emitiera una sentencia sobre otros. Vivimos en tiempos de asesinos, donde se busca más el mal en lugar del bien para justificar un mundo con problemas de conciencia. Bueno, nunca dijo nada sobre el tema, nunca dijo nada. Y entonces escribe su autobiografía, también un libro espectacular, Tesoros en vasija de barro, y dice lo siguiente en un capítulo donde habla un poquito de esto, porque no lo nombra, pero sí dice lo necesario para que nosotros aprendamos sobre lo que tuvo que vivir. Bien, hay un capítulo del libro que se llama, es sobre el silencio, y dice, hacer silencio acerca de las tensiones es un deber. Como dijo Eurípides, el silencio es la primera respuesta de la sabiduría. Se recomienda el silencio porque cualquier discusión de los conflictos internos de la Iglesia reduce el contenido de Cristo, ¿sí? El amor en el cuerpo místico. Así como frotarnos excesivamente los ojos con las manos reduce la visión. Bueno, ojo que aquí está hablando puntualmente de los conflictos que tuvo él con otra persona, con un cardenal, él siendo obispo. No estamos hablando de que, digamos, hay veces que decíamos algo ayer, ¿no? No hay que hacer silencio, si se está faltando a la verdad y demás, hay quienes tienen el deber de decir la verdad. Por eso digo, entiéndase bien de conflictos de voluntad, de mi voluntad contra la de otro y el otro tiene más autoridad que yo o lo que sea, y yo no voy a andar diciendo eso por todos lados, o incluso cuando hay errores todo tiene que caer bajo la prudencia, pero entiéndase bien el contexto, si no parecería que nunca nadie puede decir que hay alguna dificultad en la Iglesia, y no, por supuesto que no estamos diciendo esto. La impaciencia y los reproches son una plaga para la humanidad. La rebelión porque no se cumpla nuestra voluntad es una plaga para la obediencia. ¿Cuántos que claudican en la obediencia porque no se hace lo que quieren? Justamente es todo lo contrario a la obediencia. Si tenemos razón en cualquier tipo de conflicto, Dios nos pide que absorbamos las ofensas como una esponja. Si tenemos razón, que absorbamos las ofensas. Si estamos equivocados, seremos capaces de ver a los demás como instrumentos de su voluntad. Cuando golpean a un perro con un palo, el perro muerde el palo sin darse cuenta de que éste solo se mueve en función de la mano que lo maneja. El perro nunca aprende la lección y la mayoría de nosotros solo al final de nuestra vida. Aprendemos la lección de que todo lo que sucede, aunque sean libertades humanas, son instrumentos de Dios para nuestro bien. El silencio también es imperativo si queremos evitar la autojustificación. Lewis lo dejó en claro y pone un texto de Lewis también hermoso donde habla que a veces nos quejamos de los demás, de lo que hacen, y nosotros hacemos lo mismo, dándonos cuenta o no dándonos cuenta. Cuando vemos cómo se viene abajo nuestros planes debido a ciertas personas con las que tratamos, estamos viendo de una manera como debe ser para Dios. Yo lo veo de esta manera, Dios debe ver como yo. No me deja hacer lo que yo veo que es la voluntad de Dios, incluso lo que hay, bueno. Pero solo de una manera. Hay dos aspectos en la visión de Dios que deben ser muy diferentes a los nuestros. En primer lugar, Él ve como nosotros, como todas las personas que te rodean, en el hogar o en el trabajo, se encuentran en diferentes grados de dificultad o incomodidad. Pero cuando Él mira dentro de ese hogar, o esa fábrica o esa oficina, Él ve a una persona más de la misma clase que nosotros nunca vemos. ¿Quién es esa persona? Me refiero, por supuesto, a ti mismo. Ese es el próximo gran paso en la sabiduría. Darnos cuenta de que somos esa clase de persona. También tenemos un defecto fatal en la personalidad. Todos los planes y esperanzas de los demás se han ido a pique una y otra vez debido a nosotros. Y aunque no lo sepamos,
Podemos poner por una cosa u otra freno a los demás. Incluso a veces ponemos poner freno porque debemos hacerlo y está bien, pero el otro no lo entiende. Bueno, y así, ¿no? Es importante, sigue Lewis, que nos demos cuenta de que tenemos este defecto fatal, algo que produce en los demás el mismo sentimiento de desesperación que sus defectos producen en nosotros. Y es ciertamente algo que escapa a nuestro conocimiento, como aquellos que los médicos llaman halitosis, todo el mundo lo nota excepto quien lo tiene. Y sigue Monseñor Fulton Sheen. Finalmente, se recomienda el silencio porque si no juzgamos, no seremos juzgados. Así como tenemos la esperanza de que el Señor tire todos nuestros pecados a la basura, Él confía en que nosotros incluiremos también nuestro fariseísmo. Como observó el profeta, recibimos menos golpes de los que merecemos. Nuestro Dios ha obviado nuestras iniquidades. Ahí debe estar citando la Escritura, aunque uno pone la cita. Sí, entonces digo, en esto de no hablar, sobre todo también estamos hablando del silencio interior, la no queja, la aceptación, la paz. Hace falta mucha fortaleza, que la fortaleza nos viene entonces sí por pedir la gracia de Dios, pero por repetición de actos para los cuales estas ideas nos tienen que ayudar. Quedarme en paz. Me lo merezco, no tengo que ser un fariseo que me cree un santo. A ver lo que me está pasando si yo le he hecho eso a otro sin querer o queriendo. Bien. Y acá pone lo de David, otra vez, lo que no vamos a citar nuevo, David Semei, y acá pone la cita, ¿sí? Pero David respondió, si maldice es porque el Señor le ha ordenado que maldiga a David. No lo iba a leer a esto, por eso no, pero sí, lo dice exactamente como decíamos que lo leí en otro momento. ¿Quién se atreverá a decirle, ¿por qué haces esto? Si está maldiciendo, será porque Dios lo quiere, claro. Y sigue Monseñor Fulton Sheen. El Todopoderoso puede usar a los demás como instrumentos de castigo. Si no merecemos las piedras que nos tiran o no corresponden a un acto en particular, pueden deberse a algo que hemos hecho o que haremos en el futuro. En el curso de nuestras vidas, Dios hace que un CMI use una piedra que sea lanzada realmente por la mano del Dios justo y misericordioso. Pone mano con mayúscula. Es una visión de fe hermosísima, pero clarísima. Y muchos santos lo dicen. Digo, esto es bastante corto. En realidad ya me pasé el tiempo, disculpen, pero... Bien, al castigarnos por nuestros pecados, Dios usa en general guantes. Esto es, instrumentos humanos. No usa su mano. Sería demasiado. Cuanto menos asociemos la providencia con todo lo que sucede, más nos desilusionaremos con las pequeñas contrariedades de la vida. ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánto nos cuesta? Tengo la certeza, termina diciendo, de que ha sido Dios quien ha hecho que algunas personas me lanzaran piedras. Pero tengo la misma certeza de que yo he lanzado piedras a otras personas. Y por ello es que ruego su misericordia y su perdón. Eso es un santo. Punto. Además, no solamente no habló mal del cardenal Spellman, sino que habló bien. ¿Sí? En el libro habla bien de él. Si uno no sabe el trasfondo, no se entera de nada. Lo sabemos porque en la introducción del libro está escrito por otra persona. Ya murieron los dos. Bien. Y aquí entonces dice hermosamente también San Alberto Hurtado. Dios a veces, o sea, dos leyes, ¿no? Entonces decíamos, por un lado la ley de la expiación, es decir, veo lo que me pasa, en definitiva que Dios lo permite por su mano, para pagar mis pecados, para reparar, para poder irme al cielo sin tanto purgatorio, para ganar más cielo, etc. Para ofrecer por los demás, bien. Que también es la ley de la expiación, o sea, veo la providencia divina que me ayuda a remediar mis pecados, reparar mis pecados. Pero también la ley de la providencia, la llama él directamente, cuando Dios acomoda las cosas, no por un pecado determinado mío, sino simplemente para ayudarme a ser más santo. ¿Sí? Entonces, en las dos está la providencia, una tiene más que ver con mis pecados, me va mucho la humildad y demás, la otra con que Dios me quiere más santo. Bien. Dios, la ley de la providencia entonces, Dios a veces obra en forma extraordinaria, como en el caso de Herodes, estábamos hablando, ¿cierto?, que hace el edicto, pero la verdadera ley de la providencia consiste en que Dios deja obrar las leyes naturales y las cosas humanas como si no se preocupase de los escogidos,
pero a pesar de todo, llega al fin que se propone, segura y suavísimamente, por medios que los hombres no podrían emplear. Escribe derecho con líneas torcidas. Pero esto para encuadrar, o sea, que no se vea la mano de la providencia, Dios está, es imposible que no esté. Deja obrar las leyes naturales y las cosas humanas también, obviamente, como si no se preocupase de sus escogidos, pero a pesar de todo ello llega al fin que se propone. Bien. Nuestra seguridad está en que Dios conoce todo y lo dirige con amor de Padre. Tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, viste los lirios del campo, no cae un pajarito sin permiso providencial. ¿Qué no hará por nosotros a quien nos dio a su Hijo? Y en todo va poniendo citas. Hay un momento en que las criaturas parecen adueñarse de nosotros. Lucas 22, 53. Esta es vuestra hora y del poder de las tinieblas. Pero está también la hora de Dios. Así lo dijo Pilatos, lo dijo a Pilatos, no tendrías poder si no te hubiese sido dado desde arriba. Juan 19, 11. Nuestra vida, escrita en el corazón de Dios, nuestra vida está escrita en el corazón de Dios. Abandonémonos, que no fallará. En todos los santos vemos una fe dulcísima y una fortaleza inquebrantable ante las contradicciones, entre las contradicciones, así lo dice. Una de las faltas más graves es dudar contra la providencia divina. Dice él en otro lugar, el que no tiene ningún pero a la providencia divina no pasa por el purgatorio. Algún pero de cosas que han sucedido ya también, obviamente, en mi vida, no por qué esto, por qué lo otro. Bien, hablamos recién del corazón de Dios, donde está escrito nuestra vida, digamos algo del corazón de Jesús. Va a decir Santa Margarita María, siempre que os suceda algo penoso, aflictivo, injurioso, decíos a vosotros mismos, acepta lo que te manda el Sagrado Corazón de Jesucristo para unirte así. Por encima de todo, conservad la paz del corazón, que es el mayor tesoro. Para conservarla, nada ayuda tanto como el renunciar a la propia voluntad y poner la voluntad del corazón divino en lugar de la nuestra, de manera que sea ella la que haga en lugar nuestro todo, la que haga en lugar nuestro todo lo que contribuye a su gloria, y nosotros, llenos de gozo, nos sometamos a Él y confiemos en Él totalmente. Tenemos también una madre que vela por nosotros, que cuida tierna y cariñosamente, y que también obviamente junto al Señor dispone todo para nuestro bien, y nos cuida y nos protege y nos auxilia y nos ilumina y nos acobija y nos da su amor maternal que también tanto necesitamos, sobre todo en momentos difíciles donde nos cuesta un poco más entender la voluntad de Dios. Le pedimos a ella la gran fortaleza que tuvo también ella para en todos los momentos mantenerse firme. Pensemos en María en pie de la cruz, cuánta fortaleza de ella. Pensemos en cómo ella habrá pensado, valga la redundancia, de lo que sucedió con la vida de su hijo y demás. ¿Acaso se habrá quejado? ¿Acaso no habrá visto el plan de Dios? Que nos bendiga a nuestra madre y nos ayude a vivir de tal manera que podamos ganarnos todo el cielo que se pueda, que para eso estamos aquí en la tierra, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ave María y adelante, y hasta la próxima charla, si Dios quiere, donde ya veremos cómo, quizás lo más difícil, tener fortaleza y ver providencialmente y ver que Dios ordena incluso nuestros propios pecados para nuestro bien y el de los demás, incluso para su mayor honra y gloria. Ave María y adelante.